Antes de hacerlo, I want us to see where we are in history me gustaría que viésemos dónde estamos en la historia by drawing out the combined line of the priests and the 144,000. y así poder también dibujar la línea de los sacerdotes de los 144.000. So we have 1989, Comenzando por 1989, 2001, 2001, 2014, 2014, 2019, 2019, 2021, 2021, Sunday law, ley dominical, close of probation, Daniel 12:1, el cierre del tiempo de gracia, que es Daniel 12:1, and second advent. y la segunda venida. We then observe that between every major waymark, we have the repeating pattern. Podemos observar que entre cada uno de los hitos mayores tenemos el patrón de repetición de dos hitos. Symbolized by Boston, Concord, and Exeter from Millard history. Y partiendo de la historia milerita sería Boston, Concord y Exeter. So, can someone tell me what was the increase of knowledge and formalization for each dispensation? ¿Quién podría ayudarme con el aumento de conocimiento y la formalización de esta primera dispensación? So, I'm not looking for an external message. No estoy buscando mensajes externos, We're just going to focus on the internal. solamente quiero que nos enfoquemos en el interno. So, give me the date and the message that arrived there. Pueden darme la fecha y el mensaje que llegó. Yes, Sarah. 1991. Daniel 11:45. So Sarah said 1991 and Mil no- Daniel 11:45. 40 to 45. eh, Sara dijo 1991, Daniel 11, del 40 al 45. So I agree with the year, but before Daniel 11:40 to 45, there was another message. Yes, before. Concuerdo con el año, pero hay algo que venía antes. So she said reform line, so I'm gonna put line upon line. Ella dijo líneas de reforma, yo pondré línea sobre línea. Okay, who wants to give me the next date? ¿Quién le gustaría darme la siguiente fecha? What was our formalization by Exeter for this dispensation? ¿Cuál sería el éxter o formalización de esta dispensación? Yes, 1996. 1996. And what was the message? ¿Y el mensaje? Yeah, what was the time at the end? Daniel 11. Yes. So we put Daniel 11:40 to 45. Y aquí podemos poner Daniel 11, 40, 45. Okay, moving on to the next one. Can someone give me the date, the year, and the message? La siguiente dispensación, año y mensaje. Yes. 2009, 25, 20. So she said 2009 and 2520. 2009 y 2520. That is correct. And wants to give me the formalization. ¿Quién puede darme la formalización? Yes. What? 2012. And what's the message? Time. Yes. 2012 y el mensaje fue tiempo. All right. Moving on to the next dispensation. What was the increase of knowledge between 2014 and 2019? Y ahora la siguiente dispensación, lo mismo. Did somebody say something? The date's 2016. Yes.
2016, What? No. Yes. The what? No. creo que dijeron, alguien dijo 827, alguien dijo el trigo y la cizaña, No, so what opened the message of equality? What do we understand? What model? otra persona dijo fractales, a todos estos dijo que no, y quiere que busquemos qué mensaje Yes, abrió King of the North and King of the South. el mensaje de la igualdad. Y es el rey del norte y rey del The sur. next one, I kind of said 2018 we have equality. Y en 2018 tenemos And then igualdad. 2019 is the increase of knowledge on the line of the 144,000. So what message opened up there? Ahora, 2019 es el aumento del conocimiento en la línea de los 144.000. ¿Qué mensaje se abrió? Not yet. Yes. Feminism. Feminismo. Okay. And then 2019, what was the increase of knowledge after 2019? ¿Cuál Yes, so sería el what was aumento the del conocimiento después de 2019? May 2020, and we marked the message of the eighth festival. Tenemos mayo del 2020 y es el mensaje del toro Apis. Okay, and what was the formalization in this history? ¿Y cuál sería entonces la formalización? August 2021. Es agosto del 2021. Same-sex marriage. LGBTQ, yeah. Tenemos el mensaje de And then what was the LGBTQ+. message? 2021 was the formalization on the line of the 144,000. Para 2021 fue también un hito de formalización en la línea de los So what 144.000. was the message there? ¿Cuál fue el mensaje ahí? Yes, radical feminism. And specifically, we mark October 2021. Octubre, el feminismo radical. In this history, in the next dispensation, what are we saying is the increase of knowledge? Y para la siguiente dispensación, ¿qué creemos o qué hemos dicho que es el aumento del conocimiento? 2022, Vespers. Yes, so we say June 24, 2022, and we mark Vespers. Nosotros hemos dicho junio 24 del 2022 y son los Vespers. Okay. And then, according to Brendan's presentation, he marked May 30th, 2024 with time, when Elder predicted Sunday law. Un hito colocado por Brandon fue mayo 30 o 30 de mayo de 2024, donde se dio un mensaje de tiempo por la Ancina Terry, creo que dijo. So the big question is, where are we? Entonces la gran pregunta es, ¿en dónde estamos en la línea? Are we before, at, or after the Sunday law? ¿Será que estamos antes o después de la ley dominical? Is July 2024 the Sunday law? ¿Será que julio del 2024 fue la ley dominical? And to answer that question, we need to know how to use methodology. Para responder esa pregunta necesitamos saber cómo usar la metodología, Not only to understand our waymarks, no solo para entender nuestros hitos, but also to look and consider the methodology that was used to get to the conclusions. pero también para ver cuál fue la metodología usada para llegar a esas conclusiones.
So we got to be familiar with the methodological techniques that we used in this movement. Así que tenemos que familiarizarnos con las técnicas metodológicas de este movimiento. So we will be going back to the basics Así que vamos a intentar volver a lo más básico and do a simple review of some of William Miller's rules and some techniques of parable methodology. y hagamos algún repaso también de las reglas de Miller y de reglas de parábolas o metodología de So let's parábolas. start by defining what we mean when we say methodology. Comencemos por definir qué queremos decir cuando decimos metodología. So methodology is basically hermeneutics. Y metodología es básicamente hermenéutica. And if you look it up, hermeneutics is the science and art of interpreting something. Y si buscan qué es hermenéutica, es la ciencia y el arte de cómo interpretar algo. And such as written text, or verbal or nonverbal communications like facial expressions. Bien sea textos escritos o no escritos, o incluso eh, gesticulaciones faciales, etc. Okay, Que dice escrito, so no it's escrito, a no verbal. science because there are objective rules that we use to interpret things, Entonces, es una ciencia porque tiene reglas objetivas para poder interpretar las cosas, but it's also an art because we use common sense and logic. pero también es un arte porque usamos sentido común y lógica. So it takes practice and skill to use methodology. Así que toma práctica y habilidad saber usar la metodología. Requiere práctica y habilidad. So exegesis is a type of hermeneutics. Para la exégesis es un tipo de hermenéutica. Exegesis is the science and art of interpreting written text. Exégesis sería el arte y la ciencia de interpretar texto escrito. So it's interpreting written things. O sea, es lo mismo, pero solamente cosas escritas. So methodology is more than just reading. Así que metodología es mucho más que solo leer. It's extracting meaning from the words, and we use rules to help us do that. Es extraer significado de las palabras y usamos metodología para hacer eso. O perdón, usamos reglas para So hacer in eso. this movement, we use William Miller's rules and techniques like juxtaposition and chiasm, En este movimiento usamos cosas tales como las reglas de Miller o juxtaposición para comparar cosas, etc. which we refer to as parable methodology. Y a estas nos vamos a referir como siendo metodología de parábolas. In general, William Miller's rules help us focus on word study, Eh, Se escucha un poco. Por lo general usamos las reglas de Miller en los estudios, creo que dijo. and the techniques of parable methodology helps us study the structure. Las técnicas de parábolas nos ayudan a interpretar la estructura, pero las But reglas de Miller William era Miller's otra rules cosa. are all parable methodology. Pero las reglas de Miller son metodología de parábolas. So about 90% of the information can be gained from the study of the words. Como un 90% de lo que se puede extraer de una interpretación se puede conseguir con el And estudio de las about 10% palabras. from the study of the structure. Estudiando las palabras se puede obtener el 90% y un 10% se puede obtener estudiando la estructura. And parable methodology gives us the tools La metodología de parábolas nos da las herramientas to dig out hidden prophetic treasures that have never been discovered before. para poder excavar tesoros escondidos que nunca habían sido descubiertos antes. So
Using parable methodology can be like using the scientific method. Así que usar la metodología de parábolas puede ser semejante a usar el método científico. In scientific research, they use the scientific method, En una investigación científica se usa el método which are científico, the systematic steps for testing a hypothesis. que son estos pasos sistemáticos para estudiar una hipótesis. It begins with knowing the background, Todo comienza por entender el trasfondo, making observations and collecting preliminary data, haciendo observaciones y recogiendo datos preliminares then forming a question and a hypothesis, para formar una pregunta o hipótesis. gathering data by experimentation, Luego, obtención de datos mediante la experimentación, analyzing the data to draw conclusions, se analiza esos datos para llegar a alguna conclusión and then publishing and presenting the results. y luego se publican los resultados. Similarly, in prophetic research, De forma semejante, en la investigación profética, we begin with having a broad general knowledge of the Bible stories, Ellen White writings, history, comenzamos por tener una idea bastante general del trasfondo bíblico, del espíritu de profecía, de las historias bíblicas, etcétera, or any subject you're studying. o cualquiera que sea el tema que se está estudiando. This includes knowing the templates that were developed in the earlier history of this movement, Esto requiere también estudiar los modelos iniciales al comienzo de este movimiento, like the reform lines, the major waymarks, como por ejemplo las líneas de reforma, los hitos principales, the model of agriculture, geography, el modelo de agricultura, de geografía, the symbology of words and numbers, la simbología de palabras y de números. like what does a flood represent, what does the number 4 symbolize, No entendí la primera, pero que después dijo qué significa el número 4, entre otras cosas. and also knowing the characteristics that line up at each waymark. Y también entender cuáles son las características que pertenecen a cada For hito. example, we mark tearing time at 2001, Por ejemplo, el tiempo de tardanza es algo típico del 2001. doubling at midnight cry, Una dupla o algo repetitivo dos veces en dos representa el clamor de medianoche. flood at Sunday law, and so on. El tema del diluvio o inundación Then we se can form asocia an con la ley intelligent dominical. question or theory Luego podemos formar una pregunta inteligente o teoría and test it using parable methodology, y la podemos probar usando metodología de get parábolas information from which we draw conclusions. para obtener informaciones con las cuales llegar a alguna conclusión. And then we share with others so that others can consider our conclusions too. Luego compartimos con otros para que puedan ver nuestra conclusión. But unlike the scientific process, Pero diferente al método científico o al parable proceso methodology is científico, not this step-by-step process. la metodología de parábolas no es un paso a paso, Where you objectively follow an experimental design. donde simplemente de manera objetiva sigues un diseño experimental. Instead, it's more fluid. Este tipo de estudio es más fluido, It's more like looking for hidden treasure, se parece más a el encontrar tesoros escondidos, where you use clues from here and there, donde usas claves o pistas de aquí y de allá, but work backwards and forwards to find that treasure.
Creo que dijo darle vuelta a las cosas de arriba para abajo para encontrar We do have tesoros. general rules though, Sí tenemos reglas generales, sí, por supuesto. such as consider the context and look up the words first. Por eso consideramos el contexto y buscamos las palabras primero. But from then on, knowing what rules to apply and how to apply the information Pero para partir de ahí, saber qué aplicar, cómo aplicar cierta información, is a skill and an art that requires both the use of methodological techniques and common sense. es un arte que no se puede llevar a cabo solo con técnicas metodológicas, pero con sentido común. And for me, I find that subjective part to be the trickiest. Y para mí, esta parte que es subjetiva es la que es la más complicada. And so I think it's good when teachers walk through methodology when they're presenting, Creo que es bueno cuando profesores y profesoras explican la metodología a la hora de enseñar, because number one, it is useful for us to practice so we can get better at using methodology. porque en primer lugar es bueno que tengamos mucha práctica en el estudio de la metodología. And number two, we will be more confident in our conclusions because we know how we got there. Y número dos, porque sentiremos más confianza al ver las conclusiones a las que hemos llegado. And so the exercises that Elder Parminder did in the Slovakian camp meeting, Así que ejercicios como los que hizo el anciano Parvinder en el campestre de Eslovaquia, where he walked us through methodology and the logic of getting the answers, donde nos acompañó en el proceso de la metodología y el cómo llegar a conclusiones, is valuable practice for us. fue una excelente práctica para nosotros. And so now let's review some of William Miller's rules. Así que ahora revisemos algunas de las reglas de Miller. We are just going to go over rules 1 and 5 for time. Pero vamos a ver la regla 1 y 5 por tiempo, por causa de And tiempo. we won't be reviewing the proofs, but rather go over examples of each rule. Y luego vamos a mirar algunos ejemplos de cada regla. So rule 1 says, every word must have its proper bearing on the subject presented in the Bible. Regla número 1 dice, cada palabra debe tener su significado adecuado en el tema presentado en la Biblia. So what is this rule saying? ¿Qué está queriendo decir esta regla? So here is a verse, Aquí tenemos un verso, supongamos. and here are the words of the verse. Y esto de aquí serían las So when we palabras look de at los a verse, versos. Cuando estamos estudiando un versículo, each words in the verse are going to have a weight on the verse. cada palabra en el versículo tendrá un cierto peso. But you have to figure out how much weight each word has, Y debes decidir cuánto peso tendrá cada palabra, because according to rule 1, every word must have its proper bearing. porque según la regla, cada palabra tiene que tener su significado adecuado. So in general, when looking at any statement, Es que en general, cuando vemos cualquier declaración, you need to know your subject. tienes que saber cuál es el tema o tu sujeto. Then look at every word and determine which ones are unimportant or important based on your subject. Y así revisar palabra por palabra y según el tema, decidir cuáles son las importantes. The important ones should have more bearing or weight on your subject, Las palabras importantes tendrán que tener más peso basado en tu tema. and you should consider those words because they will help you understand your subject.
Y tendrás que considerar esas en especial, porque son las que ayudarán a llegar a las conclusiones de tu tema. Son las que te ayudarán en tu tema. So let's look at some examples. Veamos un ejemplo. When Elder Tess was trying to learn about midnight, Cuando la anciana Tess estaba intentando aprender sobre medianoche, she found the word midnight in Acts 27:27. ella encontró la palabra medianoche en el versículo 27 del capítulo 27 de Hechos. And to her, what were the important words? Y para ella, ¿cuáles fueron las palabras importantes? So the important words were midnight, Las palabras importantes fueron medianoche, the 14th night, la decimocuarta noche and this doubling, 27:27. y esta repetición de 27-27. And so she saw the characteristics of the midnight cry in the verse. Así que ella vio las características del clamor de medianoche en el versículo mismo. Marked by the word midnight, 14th night, and the doubling, 27:27. Y las palabras de peso son medianoche, decimocuarta noche y el número del versículo 27-27. And after knowing that Acts 27 was the midnight cry, Y luego de entender ella que era el clamor, que ese era el clamor de medianoche, she was able to go to other verses a partir de ahí pudo ir a otros versículos in the chapter del mismo capítulo and work backwards and forwards to align the rest of the story with the major waymarks. y poder ir hacia atrás de este versículo o hacia adelante y construir o localizar los hitos principales. That had been previously established in this movement. Eso ha sido previamente ya establecido en el movimiento. So the subject was midnight, Así que el tema fue medianoche. and the important words that had the most bearing were the doubling, 27:27, the 14th night, and midnight. Y como hemos dicho, las tres palabras o los tres elementos principales eran el número del versículo, la decimocuarta noche y la palabra medianoche. We can also apply Rule 1 to secular texts like the Constitution. También podemos usar la regla número 1 para aplicarla a otros textos, como por ejemplo la So Constitución, the la primera subject we're enmienda. interested in is gun rights. Un tema en el que, por ejemplo, hemos estado interesados últimamente es el de eh, So what are the important words? sobre el porte de armas de la segunda enmienda. ¿Cuáles son las palabras importantes? And can someone call out? Yes. Militia. And? So Sarah said militia and people. Alguien ahí dijo milicia y gente o So personas. we're trying to understand who can bear arms. Entonces queremos intentar entender quiénes son los que pueden portar armas. The important words that will have the most bearing on our subject will be militia and people. Y las palabras con mayor peso serán milicia y personas. So based on your subject of interest, Así que basado en el tema de interés, you can determine which words have more or less bearing on your subject. se puede determinar cuáles son las palabras que tienen mayor importancia en el tema dado. And those with more bearing will help you understand the subject better. Y aquellos que tienen, o aquellas palabras que tienen más peso son las que más van a ayudar en el tema. Some words will shed more light on the subject than other words. Otras palabras tendrán más, darán o iluminarán más acerca del tema I think que we can otras. apply this on a bigger level. Entendí, disculpe. For example, some lines of history will shed more light on our history than other lines.
Por ejemplo, hay líneas que hablan o dan más luz acerca de nuestra línea que otras. So moving on to William Miller Rule 5. Vamos a ver la regla de Miller número 5, It says scripture must be its own expositor since it is a rule of itself. que dice, las escrituras deben ser su propia expositora, ya que es una regla en sí misma. We like to summarize this rule as the Bible is its own dictionary. Y nos gusta definir esta regla o resumirla como la Biblia siendo su propio diccionario, Because all the prophets that wrote it followed the same rules. porque todos los versículos siguen las mismas reglas. And if you look through the Bible, you will see that you can define words using parable methodology. Y cuando leemos la Biblia sabemos que podemos definir palabras usando metodología de parábolas, Like repeat and enlarge and chiasm. o por ejemplo la repetición y la expansión o los quiasmos. So here's an example of repeat and enlarge. Aquí tenemos un ejemplo de repetición y expansión. So in Acts 27, Cyprus means fair according to Hitchcock's dictionary. En Hechos 27 la palabra Chipre significa justa, buena, según el diccionario Hitchcock. And what Elder Tess did was she looked to define fair in the Bible. Y lo que el anciano Tess hizo fue buscar la palabra que en inglés es fair So she en la went to Song Biblia of Solomon 4:7. y eso la llevó a Cantares 4:7, It says, Thou art all fair, my love, there is no spot in thee. que dice, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Esa palabra hermosa es la que en inglés es la misma que So this verse is a Chipre. repeat and enlarge. Este versículo es una repetición y una expansión. Toda tú eres hermosa, To be fair amada means to mía, have no spot. y cuando dice que eres hermosa, en la otra mitad del versículo significa que en ti no hay mancha. Does everyone see that? Espero que todos puedan ver esto. So fair means to be spotless, Así so we que apply it to the living testimony. en el versículo, el hermosa significa no tener mancha. Y eso es un símbolo del testimonio vivo. Which is living a clean, pure life. Testimonio vivo es el vivir una vida pura. And when Ellen White talks about the living testimony, Cuando Elena White habla de eso, del testimonio she is vivo o el describing testimonio the midnight viviente, experience at the midnight cry. cuando ella habla del testimonio viviente, ella hace referencia muchas veces a So la we experiencia, compare Cyprus to the midnight cry using its definition of fair. a la experiencia milerita del clamor de medianoche. Por eso Tess coloca el clamor de medianoche allí también. Here is an example of using chiasm Aquí tenemos un ejemplo también de quiasmo to define words. para que nos ayuda a definir qué significan las Nahum palabras. 12:10 says, Many shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do wickedly. And none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. Daniel 12:10 dice, muchos serán purificados, emblanquecidos y probados, pero los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. So it first talks about the many who shall be purified, made white, and tried. Primero comienza hablando de los muchos que serán purificados, emblanquecidos y Then it probados. talks about the wicked who shall do wickedly. Luego habla acerca de los impíos que procederán impíamente. Then it talks about the wicked again who shall not understand.
Luego habla de nuevo sobre los impíos y dice, y ninguno de los impíos And entenderá. then it talks about the wise who shall understand. Y por último vuelve a mencionar a los sabios diciendo, sí entenderán. And so from this chiasm, we see that the many equals the wise. Y por medio de este quiasmo podemos ver que los muchos es igual a los sabios. So this is an example of chiasm that helps us define the wise and the wicked. Este es un ejemplo simple de cómo encontrar quiénes son los sabios y quiénes son los impíos. Okay, so now let's move on to parables. Volviendo de nuevo al tema parábolas, We're going to look at some techniques of parable methodology. para que veamos algunas técnicas de metodología de parábolas. When we think of parables, we think of literal or natural stories with a symbolic or spiritual meaning. Cuando hablamos acerca de parábolas, estamos hablando de cosas que tienen un significado simbólico o espiritual. So we think about this definition. Una historia terrenal con un Earthly significado story with heavenly celestial. meaning. Ella quiere enfatizar esa parte, una historia terrenal con un significado celestial. And that is correct. Y eso es But correcto. parables mean more than that. Cosas que tienen, que son cosas terrenales que tienen un significado The word celestial, parable comes from the Greek word parabole, es mucho más allá. Las parábolas, la palabra significa mucho más que solo eso. Viene de la palabra which also para, means a placing of one thing by the side of another, juxtaposition as of ships in battle. la parábola, la palabra palabra viene de la palabra parabolé, que está conectada con su significado de juxtaposición, A que comparing comparison of one thing with another, likeness, similitude. un ejemplo de juxtaposición sería como barcos en batalla o la comparación de dos cosas. So from its definition, we see that parable is not only natural to spiritual, Es que a partir de este significado sabemos que parábola no es simplemente el interpretar cosas de lo natural a lo literal to espiritual symbolic, o de lo literal a lo simbólico, but it's also juxtaposition, and you juxtaposition to compare and contrast things. pero sino que también es la juxtaposición y la comparación de cosas, comparar y contrastar And cosas. these are some of the techniques that we use to study the structure of words. Así que esta es una de las técnicas que también usamos para estudiar la estructura de las palabras y los significados, Passages, and also lines of history. pasajes y también líneas de historia. So, Elder Carpenter said if you're going to juxtapose two things to learn the truth of something that you're not sure about, Que la señora Parmiter ha dicho que cuando quieres estudiar algo comparando, cuando no estás seguro de qué es, you have to carefully select an object or a model that you know the answer to. primero tienes que escoger un modelo en el cual ya conozcas la respuesta, And that you're confident about. un modelo en el que ya tienes cierta confianza. And, and this was said in the context of understanding gun rights. Esto fue dicho en el contexto del estudio sobre el derecho de a portar armas, But I think this can be a general rule to follow. pero creo que es una regla general que sirve para seguirla. So, in the first presentation in the recent Slovakian camp meeting, Y en el campestre recientemente en Eslovaquia, a question was asked: what does it mean that we reign with God? una pregunta fue hecha, ¿qué significa de que reinaremos con What Dios? does it mean to be equal with God? ¿Qué significa ser igual a Dios? And to get a better understanding of that, he did this. Y para tener una mejor comprensión de eso,
hizo esto. You have parents and children, Usó el modelo de padres e hijos and you have God and humans. para comparar Dios con humanos And he compared how the model of children becoming equal to parents as they grow up, y luego nos habló de cómo los niños y niñas crecen hasta hacerse iguales a los padres can give us an idea of how humans become equal with God as they grow up in Christ. y que esto nos puede dar una idea de cómo es que, que la humanidad sea iguala a Dios al pasar, al crecer. And he also contrasted the imperfection of parents with the perfection of God. También comparó la imperfección de padres con Dios. So here we see that we juxtapose an earthly relationship Así que vemos que lo que se está haciendo aquí es eh, comparando un with a modelo heavenly terrenal con uno to understand a celestial. heavenly relationship, Una relación que es terrenal con una relación celestial. natural to spiritual. De lo natural a lo espiritual. So this is a classic example that illustrates using juxtaposition, compare and contrast in natural to spiritual. Un ejemplo muy bueno para ver cómo hay juxtaposición, comparación y contraste y natural espiritual. Can we all see that? ¿Todos pueden verlo? Okay. So here's another example. Here's the line of Acts 27 Aquí tenemos otro ejemplo, la línea de Hechos 27, that was unlocked through parable methodology. que fue entendida usando metodología de parábolas. So here in Caesarea, Aquí en Cesarea, Paul gives a message of righteousness, temperance, and judgment to Felix and Agrippa. Pablo da el mensaje de temperancia, justicia y juicio a Agripa o a Festus, no escuché bien. And which caused them to fear. Y este mensaje les causó miedo, So temor. in 1989, which is how we marked this, En 1989, que es donde marcamos este hito, por ejemplo, did we give a message of fear to a state governor or religious king? ¿será que le dimos un mensaje de este tipo a un líder religioso o terrenal? No, we didn't. No, no lo So then, hicimos. so then how do we apply that down to our time? ¿Cómo entonces podemos aplicar esto a nuestro tiempo? What parable methodology do we use? ¿Qué metodología de parábola fue usada So aquí? what we do is we take the symbol of the first angel's message, fear God, Lo que hicimos fue tomar los símbolos del primer ángel, temer a Dios, and bring that down to 1989, y lo trajimos a 1989, which is the time at the end when the first angel's message arrives. que es el tiempo del spin, cuando llega el primer ángel. We take the symbol of Felix, who is a Roman governor, Tomamos el símbolo de Félix, que fue un gobernador romano, a state power, un poder estatal, and we apply him as USA at 1989. y lo aplicamos como siendo Estados Unidos en 1989. Same with Agrippa. Agrippa is a Jewish king, a church power, Lo mismo con Agripa, eh, solo que en este caso él sería un poder and eclesiástico, we apply him as a symbol of SDA at 1989. y lo hemos aplicado como siendo un símbolo que representa la iglesia adventista. And so this is how we get the theme for our line.
Es así como tomamos el tema de nuestra línea, So this determinamos is el an tema. example of using parable methodology of literal to symbolic Entonces que aquí vemos un ejemplo de cómo aplicar de lo literal a lo espiritual, that helps us mark Caesarea in 1989. una forma de ayudarnos a marcar Cesarea como siendo 1989. So if you look at the Midnight Cry message, Cuando ven el clamor de medianoche, you will see that we take P4 numbers and turn them into symbols. vemos que usamos ciertos números y los convertimos en símbolos. We also take the definitions of names and places like Cyprus, Argus, Vemos que también usamos el nombre de los lugares, como Chipre, Argos, Paul, or Demetrius, Pablo o and turn them Demetrio, into symbols that we then use to apply to our time. y con sus significados los convertimos, los usamos como símbolos aplicables a nuestro tiempo. And all these symbols can all provide clues and support to Waymark. Y todos estos símbolos pueden ayudar o darnos pistas con relación a nuestros hitos. So this is all parable methodology, and the Midnight Cry was built upon using this methodology. Entonces, esto es la metodología parábola y es así como se construyó el mensaje del amor de medianoche. Parable is also related to the word parabola, La palabra parábola because parabola also comes from the same Greek word parabole. vienen todas estas dos de la misma palabra griega, parábole. In math, a parabola is a symmetrical curve En un mapa, creo que dijo, una parábola es una curva created when you have simétrica a cone parallel with one of its sides. que es paralela al corte de un cono. No sé si entendí bien. So when you cut it from here and look at it from this side, Cuando cortas un cono y lo estás mirando desde what un you're gonna lado, see is something like this. lo que terminarás viendo es algo así. And so you're gonna see this shape. O sea, terminas viendo esta forma. And so from here we get the concept of chiasm, De aquí nosotros tenemos el término o el concepto de quiasmo, which is A, B, C, B, A, que es un ABCCBA, alpha and omega. alfa y omega, The beginning typifies the end. que es que el inicio es igual al final o tipifica el final. Because you see, we start here at one position and end at the same position. Porque vemos que comienza en una posición y terminará en la misma. So from parabola, which are parables, Así que de parábolas o de las we get parábolas chiasm and alpha and omega. obtenemos los quiasmos y el alfa y el omega. And we already saw an example of how chiasm can help us explain things in the Bible Ya hemos visto ejemplos de cómo los quiasmos nos pueden ayudar a entender asuntos en la Biblia. with Daniel 12:10. Lo vimos con Daniel But we can 12:10, also apply it to lines of progression pero también podemos aplicarlo a líneas de progresión to gain hidden information. para obtener conocimiento And the escondido. classic example I want to bring up is the Eden to Eden model. Para este ejemplo quiero aplicar el modelo de Eden-Eden. Veganism, racism, and sexism. Tenemos veganismo, racismo y sexismo. But we say plant-based is a more accurate term.
Comida a base de plantas es un término más apropiado. So in the beginning here, everything is good. O sea, en el comienzo tenemos que todo está bien, And then sin happens, and with it comes the inevitable results of sin. luego viene el pecado y los resultados inevitables del mismo. And then, so we have flesh meat, racism, and patriarchy. Y esto nos trajo el alimento animal, el racismo, el Then patriarcado, el racismo, el it's gonna patriarcado. take God 4 reformatory movements Y le tomará a Dios 4 movimientos reformatorios over 6,000 years en un periodo de 6000 años to progressively restore us back to Eden. para progresivamente restaurarnos de vuelta al Edén. So the chiasm here is we begin with a plant-based diet and equality, Es aquí donde tenemos el veganismo, la igualdad and we end with a plant-based diet and also equality. y el final tendrá que ser también veganismo e igualdad. Another example we use is in the beginning of the world, we see sexism, worship, and racism. Otro ejemplo de quiasmo del Edén a Edén es como vemos el orden, el sexismo, la adoración y el racismo, And at the end of the world, we see racism, worship, and sexism. y los vemos al final del mundo como siendo racismo, So adoración y this sexismo. chiasm can show that the main issue to deal with in our history is sexism. Este es un quiasma que nos ayuda a entender que el tema principal de nuestro tiempo será el sexismo. And these are all lines of progression. Todas estas son líneas de progresión. So if you have a line of progression, Si tienes una línea de progresión, what you can do is you can cut it and do a repeat and enlarge. con las líneas de progresión una cosa que se puede hacer es cortarlas y hacer una repetición y ampliación. And so in Acts 27, Por eso, en Hechos 27, the line of the ship of Alexandria tenemos el navío de is a repeat Alejandría, and enlarge of the line of the ship of Adramyttium. es una repetición y ampliación del navío adramiteno. It repeats the line but also adds additional information. Repite la línea, pero también añade información. It shows the same journey but the different ships show different perspectives. Es el mismo viaje, visto de diferentes perspectivas. Bad and good. Bueno o malo y And so bueno. what we have created now is line upon line, Lo que hemos creado aquí es una línea sobre línea just by using parable methodology. usando la metodología de parábolas. Another important technique I want to review Otra técnica que me gustaría repasar is threading. es el costurar. So threading is like this. Costurar es más o menos así, You have waymarks donde tenemos hitos, and you turn them into needles pero los conviertes en agujas and you're going to thread a theme or a story through the eyes of the needle. y por el ojo de las agujas vas a pasar un hilo que representa un tema. Why do we do this? ¿Por qué hacemos esto? Threading prevents you from incorrectly applying things out of context. El costurar nos ayuda a prevenir, aplicar o entender cosas que estén fuera de contexto. We can't take a waymark
to properly understand it when it's disconnected from its context. No podemos tomar un hito y pretender comprenderlo apropiadamente si está desconectado del resto, When it's disconnected from its surrounding landmarks. o sea, desconectado de sus hitos que lo rodean. So we can't pull 2024 out of its context Por lo tanto, no podemos arrancar 2024 y sacarlo de su and contexto try to understand what happened in 2024. y así intentar entender qué pasó en We need to see 2024. the whole story that connects the landmarks. Necesitamos ver toda la historia que conecta a los hitos. So you have to be able to thread the story or development of something Así que necesitamos la capacidad de poder costurar los hitos in order to understand it properly. para poder entenderlos correctamente. So in Acts 27, we mark the fall of the USA and SDA at Sunday Law. Así que en 1989 o 98 marcamos la Iglesia Adventista y Estados Unidos. And we can thread their progressive destruction from 1798 to shipwreck Sunday Law. Y todo esto lo podemos costurar desde el tiempo del fin 1798 hasta la ley dominical. At Sunday Law, we can mark the fall of the Sixth Kingdom En la ley dominical podemos marcar la caída del sexto reino, the Lamb-like USA, and the rise of the Seventh Kingdom, the Dragon-like USA. la caída del sexto reino, que es Estados Unidos, y el levantamiento del séptimo. The fall of the Sixth and the rise of the Seventh Kingdom La caída del sexto y el levantamiento del tercero, Elder Tess said that in one sense it is represented by USA as a dragon, la anciana Tess alguna vez dijo que está representado por el dragón de Estados Unidos when Trump's last restraint is removed. cuando la última restricción de Trump es removida. No sé si dijo Tess o capaz dijo Terry. And to trace the removal of restraint at Sunday Law, Y para entender la última remoción de retención en la ley dominical, we can thread the rise of dictator Trump simply like this. podemos entender el levantamiento del dictador Trump de la siguiente forma. In 2016, the Republican horn is broken. En 2016 se rompe el cuerno republicano With the election of Trump, con la elección de Trump, but he is still restrained by the remnants of republicanism in the institution. pero todavía está restringido por los republicanos y las reglas republicanas. In the 2019 and 2021 impeachments, En 2019 y 2021, Trump there was an opportunity to restrain him, hubo oportunidades de restringirlo a Trump but he was not restrained. en dos impeachments, en 2019 y en 2021, en cada uno hubo un So he is impeachment. progressively less restrained until at the Sunday Law, Así que progresivamente él viene siendo restringido cada vez menos y menos we see the last restraint removed. hasta que vemos la última restricción siendo quitada en la ley dominical. So to properly understand the removal of restraint at Sunday Law, Así que para apropiadamente entender la remoción de una restricción en la ley dominical and the rise of USA as a dragon, y el alzamiento o levantamiento de we los have Estados to be Unidos able como to thread the dragón, story. tenemos que ser capaces de entender el hilo de la historia. And this short story Y esta corta historia shows the rise of dictator Trump. es el hilo de
El levantamiento del dictador Trump. Many lines in the Midnight Cry demonstrate this technique of threading. Muchas líneas en El clamor de medianoche demuestran esta técnica de costuración, Whether that be the line of feminism, bien sea la línea del feminismo, gay rights, or information war. de los derechos homosexuales o la guerra de la información. So it is important to correctly understand the history of a subject Así que es importante entender correctamente la historia de una información o de un tema in order to see its correct application at a waymark. para poder ver su correcta aplicación en un hito. So these are some of the rules and techniques that we use in this movement. Estas son algunas de las reglas o técnicas que usamos en el movimiento, But there are more rules that we did not discuss today, pero hay más reglas que no hemos discutido hoy, like the triple application of prophecy, como la triple aplicación profética, the triple application of prophecy, or the rest of William Miller's rules. tampoco hemos hablado de todas las otras reglas de The rule of Miller, first mention. la regla de la primera mención. But it is important to know all of them Es importante conocerlas todas so that you can study things out for yourself. para que puedas estudiar por ti mismo. But there are many things to be careful about when you use methodology. Muchas cosas en las que se tiene que ser cuidadoso o cuidadosa al estudiar metodología, al For usar example, metodología. too little or too much information can make it hard to investigate a subject. Por ejemplo, mucha información o muy poca información pueden hacer difícil estudiar un tema. Two proof texts can contradict each other. Por ejemplo, dos textos de prueba pueden contradecirse el uno y el otro. Words can evolve meaning with time. Las palabras pueden adquirir significado con el tiempo. And you may have to figure out if a counsel is an unchanging principle Y cuando ves que un tema no cambia nunca, or an application of a principle, which is a policy. o con la aplicación de un principio, que es una política, But if you get stuck, it's not that the methodology itself is wrong, cuando a veces nos quedamos varados, no es necesariamente que la metodología esté mal, rather we have to learn how to get better at using methodology correctly. sino que tenemos que mejorar nosotros en el uso de la misma. Using parable methodology is a science and an art, Así que la metodología de parábolas es tanto una ciencia como un arte, that improves with practice and experience. que mejora con la práctica y la experiencia. And we shouldn't fear to study and be honest with ourselves. Y tenemos que ser capaces de ser honestos con nosotros mismos al estudiar, Because truth has nothing to fear from thorough investigation. porque nunca debe temerse la investigación profunda, It thrives on scrutiny. el escudriñamiento. I remember Elder Terry once said that we should trust but verify. Creo que no entendí lo que dijo, perdón. And I know I personally take a lot of what I learned by faith, Mucho de lo que yo tomo, lo tomo por fe, de las cosas aprendidas. even if I don't understand everything yet. Muchas veces no lo entiendo completamente. But after hearing the various thoughts and ideas from different people, Pero después de escuchar las diferentes ideas de diferentes personas, I have realized just how important it is to have a strong understanding of parable methodology.
Me he dado cuenta de cuán importante es tener una comprensión sólida de la metodología de parábolas, especially as we navigate through the Sunday law time period. especialmente al navegar en el tema de la ley dominical. I think we all should be comfortable with parable methodology so that we can use it correctly. Para eso es bueno estar familiarizado con ella y usarla correctamente. Be sure in what we believe Estar seguros de qué es lo que creemos and not be swept away by the internal and external flood of information. y no ser barridos por los diluvios de información. This movement was built upon parable methodology, Este movimiento fue construido sobre metodología de parábolas and the Midnight Cry messages were opened using parable methodology. y el clamor de medianoche fue construido usando metodología de parábolas. And this methodology unlocked the lines of Adramitium Estas metodologías son las que abrieron la línea and adramitena, the lines of Alexandria, la línea del navío de and the Alejandría 273 in the line of Alexandria y también el 273 de la línea de Alejandría, linked us to pirate history que nos conecta con la historia de Pirro and the Diadochi Wars, y la guerra de los diádocos, which opened up the world wars. que son a su vez un tema que abrieron el estudio de las guerras The fourth mundiales, Diadochi War typified World War II, porque supimos que la cuarta guerra de los diádocos tipificaba la Segunda Guerra and Mundial the third Diadochi War typified World War I. y que la tercera guerra de los diádocos tipificaba la primera. So today our subject of interest is the Sunday law. Hoy en día nuestro tema de interés es la ley dominical, And so now I'm going to bring some of the lines of the Midnight Cry together. así que voy a juntar algunas de See las what bearing they líneas, have on the Sunday law. traer algunas de las líneas de la del clamor de medianoche según el tema de la ley dominical para ver qué peso To see what information they can contribute to the Sunday law waymark. y qué información pueden contribuir respecto a la ley dominical. So, so I just want to quickly go over the characteristics of Sunday law that these lines show. Quiero rápidamente hablar de los temas y personajes relacionados a la ley dominical. In the line of in the line of the ship of Adramitium, En la línea del navío adramiteno, we mark Sunday law as Myra and Lycia. hemos marcado la ley dominical como siendo Mira y Licia. And we can mark bitterness, Podemos marcar la harvest, amargura, cosecha the rise of USA, and the movement. y el levantamiento de los Estados Unidos y el movimiento. In the line of Alexandria, En la línea de Alejandría, we mark shipwreck as Sunday law, podemos marcar el naufragio como siendo la ley and dominical, this was shipwreck on the island of Melita. naufragio en la isla de Malta. And we can mark here two groups. Aquí podemos marcar también dos grupos. One prays to God and the other prays to Castor and Pollux, Unos oran a Dios y otros oran a Castor y Pollux. Castor y which Pollux, were gods of the sailors. que era el dios de los navegantes. In the line of the third Diadochi War, En la tercera línea de los diádocos, we mark Sunday law as 309 BC. marcamos la ley dominical como 309 a.C. And here you can see that Seleucus wins the Babylonian War. Y aquí vemos que Seleuco es el que gana las guerras babilónicas. In the fourth Diadochi War, En la cuarta guerra de los we diádocos, mark Sunday law as 285 BC.
Vemos que la ley dominical es el 285 a.C. And we can see how sanctions and subterfuge against Pyrrhus Vemos cómo son las sanciones y los subterfugios afectan a Pirro, causes him to lose all sphere of influence except Epirus, his own country. que le causan perder toda su esfera de influencia, excepto Épiro, su propio país. In the line of Pyrrhus in Italy, En la línea de Pirro, en Italia, we mark 272 BC as the Sunday Law, vemos que el año 272 es el que marcamos como ley dominical. and we can mark here the death of Pyrrhus at 46 years of age. Vemos que Pirro muere a los 46 años de edad, The city of Argos, muere en la ciudad de Argos, Tarentum falls. es también la caída de Rome Tarento. sends ambassadors to Egypt, Roma envía embajadores a Egipto, headed by Quintus Fabius Maximus Gerges. liderados por Quintus Fabio Máximo Gurges. In the line of World War I, En la línea de la Primera Guerra Mundial, we mark Sunday Law as June 28, 1919, marcamos el 28 de junio de 1919 with the Treaty of Versailles and the defeat of Germany. con el Tratado de Versalles y la derrota de Alemania. In the line of World War II, En la línea de la Segunda we Guerra mark Sunday Mundial, Law as 1989, marcamos la ley dominical como siendo 1989 and we can see that sanctions and subterfuge, y vemos aquí que son las sanciones y los subterfugios and we see sanctions and subterfuge. And the USSR losing all spheres of influence except Russia. Es aquí donde vemos a la Unión Soviética perdiendo toda su esfera de influencia, excepto Rusia. So from these lines that I've just gone over, Disculpen, perdí esa última frase. we can mark all these characteristics as Sunday Law. Entonces, todas estas características mencionadas las podemos marcar en la ley And dominical. there, Tenemos amargura, harvest, cosecha, uh, the dragon-like USA, el dragón, and this movement, que es el levantamiento de Estados Unidos como dragón, también el alzamiento del movimiento, um, and then we have two groups. luego tenemos dos grupos, la separación de dos One grupos, prays to God, los que oran a Dios, or Castor and Pollux, los que oran a Castor y Pólix. No sé cómo se Seleucus dice en wins the español. Babylonian War. Seleuco, el que gana las guerras babilónicas. We see sanctions and subterfuge, Vemos el símbolo de las sanciones y los subterfugios en la ley dominical, which causes Pyrrhus to lose all but Epirus. que hace que Pirro pierda todo excepto Épiro. And we see the death of Epirus. Vemos también la muerte de Pirro mismo At the age of 46, so we can mark here 46. a la edad de 46, así que pondremos 46. Argus, which gives us the imagery of harvest. Argos, que nos da la imagen de cosecha. Fall of Tarentum. La caída de Tarento,
Rome sends ambassadors to Egypt, Roma envía embajadores a Egipto, and it's headed by Quintus Fabius Maximus Gurgis. siendo liderado por Quintus Fabio Máximo Gorgias. Máximos Gorgias. We can mark here the defeat of Germany. La derrota de Alemania, But Germany is the king of the north. en esta línea, Alemania es el rey del norte, Remember, we have to flip the players when applying a history of failure to a history of success. pero las batallas y las derrotas tienen que darse vuelta cuando estamos en líneas de falla, cuando las vamos a pasar a líneas de éxito. And from the line, that was in the line of World War One. Esto de la derrota de Alemania era la línea de la Primera Guerra Mundial. And in the line of World War II, we see that USSR loses all but Russia. Y en la de la Segunda Guerra Mundial es a la Unión Soviética perdiendo todo excepto Rusia. So these are some of the characteristics of the Sunday Law. Entonces aquí están algunas de las características de la ley dominical. Características que nos da el clamor de medianoche. If we're going to apply them, Si las vamos a aplicar, we need to apply them symbolically. debemos aplicarlas de manera simbólica, Figure out what are these symbols of. entender qué pueden ser esos símbolos. Some of the applications we have already marked at our Sunday Law. Algunas de las aplicaciones que ya hemos marcado son de la ley The dominical. beginning of harvest for the Nethinims. Es el inicio de la cosecha para los netineos. The defeat of the king of the south. Es la derrota del rey del sur. The rise of the USA as a dragon. El levantamiento de Estados Unidos como dragón. And now, Elder Terry did a study on the name Quintus Fabius Maximus Gurgis. Y recientemente la anciana Terry haciendo un estudio sobre Quintus Fabius Maximus Gorgias. So Quintus means the Quintus fifth month in the Roman calendar, era el mes, which is creo que July dijo, in the Julian calendar. que termina siendo julio. July was named after Gaius Julius Caesar. Julio fue un mes al que se le dio el nombre por causa de Julio César, Gaius, Who minted his coins with his name and an elephant. con los cuales, como sello de la moneda, tenía elefantes, creo que dijo. So that was linked with the Republican National Convention in July. Entonces, por eso se conectó esto con la Convención Republicana de julio. The RNC. Because what's the political symbol of Republicans? Porque ¿cuál es el símbolo de los republicanos? Elephant. El elefante. Fabius means bean grower or bean farmer. Fabios, significando granjero de Which comes from the word faba, frijoles o de habas, which is Latin for fava, which are broad beans. que son las habas, And prácticamente. these fava beans were used in voting elections. Y las habas fueron muchas veces usadas para votar en elecciones. Maximum Gurgis means the maximum flood. Luego tenemos a Maximum Gorges, que es la inundación máxima, Which we already said was the symbol for Sunday. que ya hemos visto como siendo el símbolo para la ley dominical. So we take the literal meaning of the names and apply it symbolically.
Así que tenemos los números, los nombres literales y los aplicamos simbólicamente. To mark July, RNC, voting, and maximum flood at Sunday law. Para poder obtener julio, convención republicana, votación, ley dominical. And I would suggest that all the other events that we have seen this year, Y sugeriría que todos los otros eventos que hemos visto este año, such as the Supreme Court rulings, como por ejemplo las decisiones de la Corte Suprema, the removal of Trump's ruling of Trump in the United States, unas decisiones con respecto a Trump, um, the external event support that Sunday laws this year, 2024. que los eventos externos apoyan a la conclusión de que la ley dominical es 2024. So to summarize, Para resumir, we started out with the combined line of the priests and the 144,000. hemos comenzado con esta combinación de las líneas de los 144,000 y los sacerdotes. And saw the need to know methodology to properly understand where we were. Y así vimos cuál fue la metodología para llegar a esos hitos. We reviewed some of the rules and techniques of parable methodology, Hemos revisado algunas de las reglas y de las reglas de parábolas using examples from Elder Test and Elder Parminder studies. usando ejemplos del anciano Tess y el anciano Parminder. We saw that the Midnight Prayer message was built upon parable methodology, Vimos que el clamor de medianoche fue construido con metodología de parábolas and it opened up several lines of history. y esto abrió varias líneas de And historia. we brought some of those lines together to better understand the characteristics of Sunday law. Y para eso trajimos o usamos varias líneas de historia. And we took a little closer look at one of its characteristics, Vimos también de manera más aproximada estas características de la ley dominical en las líneas. Quintus Fabius Maximus Curtius. Hablamos también de Quintus Fabius Maximus Gorgius. Unlike Millerite history, Diferente de la historia milerita, we are required to understand both the internal and external external events of the waymarks. se requiere de nosotros que entendamos tanto los eventos internos como los externos. But the test for us is the internal message. Pero la prueba para nosotros es el mensaje interno. So what do you think what internal message do you think we can mark here as Sunday law? Por lo tanto, ¿qué evento interno es el que podremos marcar como el de la ley dominical? ¿Alguien tiene alguna idea? Organization. Okay. Organización, dijo alguien. Ella pregunta cómo llegó a esa conclusión. So we have organization. Then we're done. An attack to leadership or an intent to reform. Okay, so he said attack on leadership. No sé si dijo ataque a los Anyone líderes else? o entendí completamente otra cosa. No se entendió bien, disculpe. So we have voting. Tenemos votación. And why do you say voting? Elder Parmenter says it's a religious duty.
year. Okay, Mm, so last week in the IPR joint meeting, la semana pasada, en una reunión que hubo, a question was asked. se hizo una pregunta. How can we mark an internal message at July of 2024? ¿Cómo podemos marcar un mensaje para julio del 2024? ¿Cuál sería? And if we consider Elder Parminder's presentation that he did in Guadalupe, Y si consideramos las presentaciones hechas en Guadalupe por el Nacional Parminder, on July 13th of this year, creo que fue el 13 was de all julio, about our religious duty and right to vote, donde se hablaba del deber religioso de votar. and resist prophecy. No sé si dijo Then resistir we profecía. can mark voting here internally at July 2024. Por eso se podría marcar el sufragio como siendo parte del mensaje del 2024, de julio. So I just want to leave you with those thoughts. Bueno, quería dejarlos con esas ideas. I hope everything was clear and made sense. Espero que haya sido todo claro, haya tenido sentido. Do we have time for questions? Or- If we don't have time, we'll like. Yeah, we're out of time. Okay, so let's close with prayer. Cerremos con una oración. Dear God in heaven, Dios celestial, thank you, Lord, for parable methodology that have opened up to us the midnight cry messages. gracias por la metodología parábola, la que nos ha traído el mensaje del clamor de medianoche. Thank you for leading this movement this far in Earth's history. Gracias por liderar este movimiento hasta este punto de la historia. Lord, as we each face decisions on what is right and what is error, Mientras enfrentamos decisiones respecto a lo que es correcto y no lo es, what to believe and what not to believe, en qué creer y qué no creer. I pray that you give us wisdom to apply knowledge correctly Pido que nos dé sabiduría para aplicar conocimiento de manera correcta and help us make the right decisions and right actions. y que así también nos ayudes a tomar correctas decisiones Help us y to have faith that you have led us this far. acciones correctas. Ayúdenos porque nos ha ayudado hasta aquí, Faith that a darnos you fe, are leading us today. fe de que nos estás guiando hoy en día And faith that you will open up what we have to know y de que abrirás aquello que tenemos que saber as we study your parable methodology. mientras estudiamos la metodología de parábolas. In Jesus' name I pray, amen. En el nombre de Jesús oramos. Amén.